En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cristo el Señor resucitado esté con todos ustedes. Hoy vamos a darle gracias, venimos a darle gracias a Dios por los 15 años de nuestra hermana Paola Citlali, y la encomendamos al amor infinito y misericordioso de Dios. Antes le pedimos que tenga piedad de nosotros, pues nos reconocemos pecadores. A ti, Señor, que eres el camino que nos conduce al Padre, te decimos: Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Padre de todos los dones, de quien procede cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad y amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Sentimos el deber moral de dar gracias tan solo cuando en casa recibimos un pan o unos pesos para la escuela. A los papás hay que decirles gracias, ¿no? Pero a Papá Dios más, le debemos más. Nos ha dado y nos dará más que todos los mortales de la tierra. Y entonces a Él hay que darle todas las gracias, toda nuestra alabanza, no por nuestros méritos ni por lo que hayamos hecho nosotros, sino lo hacemos a través de Cristo, el Salvador del mundo, porque su sacrificio en la cruz es lo más agradable al Padre. Entonces nosotros nos unimos a Cristo en la celebración, en la oración, y Cristo es el que presenta nuestra alabanza y nuestras súplicas al Padre Celestial, y eso es garantía de que llega a Dios, porque nosotros no podemos elevarnos tanto como Él, ¿verdad? Ni siquiera podemos volar como los pájaros, menos llegar al cielo por nosotros mismos.
Pero Jesús sí, Jesús todopoderoso, y llega a lo más alto del cielo a dar gracias y a presentar nuestras súplicas al Padre Celestial. Hoy entonces estamos dando gracias y pidiendo por Paola. Pues Paola, entonces tú hoy le estás dando gracias al Señor y nosotros contigo y todos con Dios, con Cristo. Pero ¿qué le podrías ofrecer? Porque también hay un dicho muy cierto que dice, no basta con dar las gracias, hay que dar lo que las merece. ¿Sí? ¿Qué se merece Dios? Tan solo lo que nos dijo la primera lectura, sé fiel a los mandamientos. Cuando cumplimos los mandamientos estamos procurando nuestra felicidad. No le estamos haciendo un favor a Dios, no lo estamos haciendo a nosotros. Y a Dios le agrada eso. Entonces vive conforme a los 10 mandamientos como base, que son desde el Antiguo Testamento. Ideal es que conozcas cada día más a Cristo, que Él sea tu maestro, tu guía, el que conduzca tu vida para siempre. Y que esto se note, ¿verdad? Porque cuando no se elige a Cristo, cuando no se le hace caso a Cristo, la vida es un desastre, la vida es un desorden. Entran los vicios, entra toda clase de tentaciones, ¿sí? Entonces tú más adelantito, ya cuando tengas más madurez todavía, sobre todo en el modo de pensar, ojalá hagas las cosas bien como te lo aconsejan tus padres, tus padrinos. No sé qué te dirán, pero imagino que te dirán, no te cases pronto, ¿verdad? Estudia, si te vas a casar, pues hazlo bien, que siquiera pidan tu mano, no te vayas nada más huyendo, ¿verdad?, de la casa y después no haya ni quien vea por ti. Entonces, así, cositas de esas, ¿verdad? Te dirán, pues no te cases tan rápido con el primer novio, ¿verdad? Llegas a tener un novio, quieres tener otro novio, estás en entera libertad, pero que no vaya a ser ya cuando estés casada, que ya te casaste con uno, ya te descasaste, ya vas con otro y yo con otro, y así no, ¿verdad? Eso no es el plan de Dios. Entonces, madura, paso a paso, ¿sí? El crecimiento fisiológico ya lo tienes, ya eres una muchacha, pero interiormente vas a ir todavía madurando y creciendo poco a poco. Así es que déjate ayudar por tus padres, tus padrinos, y sobre todo déjate guiar por Dios, que Él te acompañe y te lleve al éxito en esta tierra, en esta vida, y al éxito final que es la vida eterna. Vas a presentar tus renuncias al mal, al pecado, para que puedas llevar una vida digna de los hijos de Dios. Te pregunto, Paola, ¿renuncias al mal? ¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todas sus seducciones? Renuncio. Muy bien, ya escucharon papás de Paola, ¿verdad? Entonces ayúdenla para que estos propósitos se hagan realidad. Irse alejando del mal e ir abrazando siempre el bien y el sumo bien que es Cristo. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, pero resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios te ayude a vivir conforme a esta fe que has expresado, ayudada de Cristo nuestro Señor. Amén. Todos de pie, encomendando nuestros cuidados y preocupaciones a Dios, por medio de Cristo, suplicamos al Padre diciéndole, te rogamos, Señor, por toda la Iglesia, por el Papa, los obispos, para que estén siempre sirviendo fielmente al pueblo de Dios, conforme a su vocación, roguemos al Señor.
por nuestras autoridades civiles, sobre todo en estos tiempos convulsos de violencia, para que realmente ejerzan bien su papel, su función pública en la sociedad. Oremos. Por nuestra hermana Paola Citlale, para que se muestre siempre agradecida con Dios y el Señor la bendiga en todo lo que va a realizar en adelante. Oremos al Señor. Por los papás y demás familiares de Paola, que sean para ella siempre un apoyo, como una lámpara que le ilumina en su camino hacia el bien. Oremos. Por los que ya se nos han adelantado y duermen el sueño de la paz, por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Dios de amor, te presentamos nuestras peticiones, reconociendo nuestra necesidad y tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Alabemos a Dios cantando la oración que Jesús nos enseñó.
Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, danos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Dios esté con todos ustedes. Exprésense un signo de paz como hermanos en Cristo. La paz de Dios con todos. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, mediante este pan de vida te dignas librar a tus siervos de las ataduras del pecado y restaurar piadosamente sus fuerzas. Concédenos crecer sin cesar en la esperanza de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Una oración final que Paola va a dirigir a Dios y nosotros nos unimos mentalmente a esta oración de acción de gracias por todos los beneficios que ha recibido hasta hoy, especialmente por esta comunión. Señor Dios, creo firmemente en ti. Te ofrezco mi juventud y toda mi vida. Guía mis pensamientos, mis pasos y acciones. Quiero amarte sobre todas las cosas y al prójimo como a mí misma. Oh María, Madre espiritual mía, tú eres mi modelo para ser fuerte a la fe. Ruego a Cristo que me ayude a vivir como digna hija de Dios. Amén. De esta manera ya agradecimos a Dios. Van a regresar a hacer algún convivio. Tengan en cuenta que pues necesitamos vivir en paz. Procuren tener control en la bebida. Échense bien su bailadita, pero que no haya problemas, que no haya pleitos, ¿verdad? Disfruten. Entonces, y mañana pues será domingo, todos a misa, ¿sí? Todos a misa, como buenos católicos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. En la alegría del Señor vayan en paz. Muchas felicidades, Paola. Dios te bendice. Por aquí te van a regalar algo, mira. Dios Todopoderoso bendiga este anillo, signo de la entrega, del amor, de la fidelidad que le vas a guardar a Cristo y a sus mandamientos.